En el corazón del sur de China hay un río que tiene fama de ser el más bello del mundo. El tramo de unos 82 kilómetros que el río Li recorre entre las ciudades de Guilin y Jiangsu ha inspirado a escritores y artistas durante más de 2000 años. Es una tierra llena de maravillas geológicas. Casi 25.000 kilómetros cuadrados de piedra caliza transformada en impresionantes picos por el viento y la lluvia. Y un místico laberinto de más de 3.000 cuevas. Convertida en un mosaico cultural, Guilin es conocida como el lugar más pintoresco de la Tierra. Descubriendo China. Guilin. Guilin se considera el lugar donde nació la pintura paisajista china. Durante siglos, los artistas que viajaban por el río Li se inspiraron en el impresionante paisaje de la región. Una imagen de los picos más emblemáticos del río aparece incluso en los billetes de 20 yuanes. La silueta de estas montañas junto al tranquilo río es una imagen que reconocería cualquier persona de este país. En la zona meridional de China, el río Li recorre unos 435 kilómetros a través de un impresionante paisaje de piedra caliza. El tramo de la cabecera es el más famoso. Esos 82 kilómetros conectan Jiangsu y Guilin, una de las ciudades más visitadas de China. Envuelto en la niebla y rodeado de sorprendentes montañas, el recorrido por el río Li comienza en Guilin. La ciudad fue fundada hace más de 2000 años por el emperador Qin Shi Huang, conocido por crear el ejército de guerreros de terracota. Hoy, Guilin es una ciudad grande y bulliciosa que atrae a visitantes de todo el mundo, que vienen a ver el río y los emblemáticos picos, propuestos hace poco como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los picos más famosos de Guilin tiene forma de elefante. Muy cerca del río, la colina parece un enorme elefante bebiendo agua con su trompa extendida. Es un símbolo de Guilin. La leyenda dice que la colina de la trompa del elefante fue una creación del emperador de Jade, el gobernante del cielo. Según el mito, el emperador de Jade quería mucho a su elefante celestial, hasta que un día el poderoso paquidermo descendió del cielo para ayudar a la gente de Guilin, que sufría una gran hambruna. El elefante ignoró la exigencia del emperador de que volviera al cielo y comenzó una terrible batalla.
Tras días de intensas peleas, el elefante fue al río a beber. Justo cuando estiraba la trompa, el vengativo emperador le saltó sobre el lomo y le clavó la espada, atravesándole el corazón. En ese momento, el elefante se transformó en piedra y todavía permanece hoy junto al río Li. La gente ha admirado la colina de la trompa del elefante desde hace siglos. Entre la trompa y las patas delanteras del elefante hay una cueva, y en sus paredes hay 64 inscripciones que alaban la belleza de las colinas y las aguas del río. Algunas de estas inscripciones datan de la dinastía Tang y tienen 1400 años. La colina de la trompa del elefante es la montaña de piedra caliza más famosa de Guilin, pero hay más de 150 montañas emblemáticas en la región. Y la mejor manera de verlas es en barco. Tradicionalmente, estos barcos de fondo plano llamados sampanes recorrían el río Li, transportando mercancías entre Guilin y Yangshuo. Hoy los visitantes viajan en ferry buscando las mejores vistas de este impresionante paisaje. En Guilin deben mirar a las alturas. Los escarpados picos se alinean junto a las orillas, alzándose de forma dramática desde la cuenca del río. Algunas de las cumbres de piedra caliza miden hasta 200 metros de altura. Los emblemáticos picos que se alinean junto al río Li forman parte de una formación de piedra caliza mucho más grande llamada Karst de China Meridional. El Karst de China Meridional tiene una extensión de más de 520.000 kilómetros cuadrados. Algunas zonas del Karst se convirtieron en Patrimonio de la Humanidad en 2007, ya que es uno de los mejores ejemplos de topografía kárstica del planeta. El Karst de China Meridional es una extensa formación montañosa con llanuras y mesetas. Sus montañas no solo tienen un gran valor estético, también están ayudando a los científicos a comprender la evolución del planeta. El etéreo paisaje kárstico ha inspirado la aparición de muchos mitos sobre la historia milenaria de Guilin. Según una leyenda, unos trabajadores transportaron estas montañas desde el centro del país para rellenar el mar del sur de China. Los trabajadores no pudieron pasar de Guilin y las piedras han permanecido aquí desde entonces. Durante siglos los habitantes de China han venerado esta tierra y se han deleitado con estos picos cónicos de piedra caliza que se reflejan delicadamente en las tranquilas aguas del río. Según el poeta del siglo VIII Han Yu, el río forma un cinturón de gasa verde y las montañas son horquillas de jade. Los científicos también están impresionados por las montañas de Guilin. Ven las horquillas de jade como los restos erosionados de un antiguo fondo marino. Este impresionante paisaje lleva desarrollándose 70 millones de años.
El emblemático paisaje de Kuei Lin ha sido tallado en una gran losa de piedra caliza. Ocupa el doble que el estado de Colorado y cubre gran parte del sur de China. Las montañas que bordean el río Li fueron creadas gracias a una combinación especial de eventos geológicos que dieron comienzo hace 300 millones de años. Esta tierra estaba antiguamente en el fondo de un antiguo mar. Con el tiempo, los sedimentos y las conchas fosilizadas de innumerables animales marinos y plantas formaron una gran capa de roca caliza. Hace 55 millones de años, India chocó con Asia, creando el Himalaya y la meseta tibetana al oeste. Estas enormes fuerzas tectónicas también empujaron la enorme losa de piedra caliza que cubría el sur de China. En algunos puntos, esta antigua capa de piedra caliza tenía más de 900 metros de espesor. Durante las sucesivas glaciaciones, grandes masas de hielo recorrieron los paisajes de piedra caliza de otras zonas de China. Pero en Kuei Lin, la roca estuvo expuesta no al hielo, sino a los monzones. En esas condiciones climáticas, cálidas y húmedas, la tierra ha sido tallada por el agua. Las fuertes lluvias monzónicas de verano, que a menudo superan los 1.300 milímetros al año, empapan la roca y comienza el proceso de meteorización. Cuando el agua de lluvia se filtra a través de las hojas y el suelo, recoge dióxido de carbono, que convierte el agua en ácido carbónico. El ácido reacciona con la piedra caliza, disolviendo la roca madre. En Kuei Lin, las temperaturas cálidas y la densa vegetación producen concentraciones particularmente altas de dióxido de carbono en el agua. De modo que cuando esa agua ácida se filtra por las fracturas de la piedra caliza, agranda las grietas de la roca madre. Las torres de piedra de Kuei Lin son muy especiales. Es el único lugar del mundo donde las fuerzas tectónicas continúan elevando la piedra caliza, mientras el agua subterránea ácida corroe la base de estas torres, desgastando la roca más rápido de lo que la lluvia erosiona las superficies exteriores. Se estima que el emblemático paisaje de Kuei Lin ha tardado en configurarse 20 millones de años. La losa original de piedra caliza de unos 900 metros de espesor se ha erosionado lentamente, a un ritmo aproximado de 10 centímetros cada 1000 años. Estas torres de roca presentan una infinita variedad de formas y tamaños. Los habitantes de la zona le han dado nombre a algunas de las extrañas montañas que bordean el río Li. Se llaman, por ejemplo, Anhelo de Marido, Rana cruzando el río o la colina del gallo que lucha. Pero debajo de las montañas también se pueden encontrar esculturas espectaculares. En Kuei Lin, el agua subterránea ácida ha disuelto la roca, creando más de 3000 cuevas extraordinarias.
A 60 metros sobre el río Lee, desde la colina de Fubo, se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Quy Linh, rodeada por sus emblemáticas montañas. Los grandes picos de piedra caliza parecen sólidos, pero en realidad por dentro están casi huecos. Hay cuevas a los lados de las torres, excavadas por los afluentes del río Lee, cuando el agua fluía a niveles más altos que hoy. Pero el mismo proceso de disolución de la piedra caliza que dio forma a estos picos también funciona bajo tierra. Se estima que hay más de 3.000 cuevas en la región de Quy Linh, y una de las más famosas se encuentra al pie de la colina de Fubo. Según la leyenda, un hombre entró en la cueva y descubrió que estaba iluminada por una magnífica perla brillante. El hombre cogió la perla, sin darse cuenta de que pertenecía a un rey dragón que se enfureció por el robo. Los vecinos del hombre le aconsejaron que devolviera la perla de inmediato, y temiendo la venganza del dragón, el hombre volvió a la cueva. Nadie volvió a ver al hombre ni al dragón. Pero desde entonces esta cueva se conoce como la Cueva de las Perlas Devueltas. Pero la cueva más grande y espectacular de Quy Linh es la Cueva de la Flauta de Caña. Su nombre proviene de las cañas que crecen en la entrada de la cueva, que se utilizan para hacer flautas y pipas. Según la leyenda, antiguamente vivía un mago en la cueva que pasó miles de años tallando esculturas de animales en las estalactitas de piedra caliza. El mago tocaba su flauta de caña mágica y las estalactitas cobraban vida. Un día, una niña entró en la cueva. Maravillada por el mago y sus esculturas danzantes, la niña prometió mantener la existencia de la cueva en secreto, pero incapaz de contener su emoción, se lo contó a sus vecinos y rápidamente llegó a oídos del rey dragón del océano. El rey envió sus tropas a la cueva, pero en lugar de entregar la flauta de caña mágica, el mago selló la cueva, manteniendo sus esculturas a salvo, para que las futuras generaciones las descubrieran y admiraran. Hoy se recuerda a ese mítico mago en los nombres que reciben los elementos más espectaculares de la cueva, como los pinos en la nieve, el amanecer rosado en la colina del león, la pagoda del dragón, el cerro de las flores y los frutos, o los rascacielos gemelos. La cueva se formó hace más de medio millón de años, cuando un hilo corrosivo de agua de lluvia se filtró a través de los pequeños poros y cavidades de la piedra caliza, carcomiendo la roca. Los poros se convirtieron en grietas, permitiendo que entrara más agua y erosionara más roca. Hoy fluye un pequeño río subterráneo de más de 200 metros a través de las enormes cámaras subterráneas.
Estas extravagantes esculturas subterráneas comenzaron con una sola gota de agua saturada de minerales, deslizándose por la roca. Cuando cae la gota, deja un pequeño anillo de piedra caliza. Cada gota que cae deposita otro pequeño aro de piedra caliza. Con el tiempo, estos anillos forman un tubo hueco muy estrecho. Si algún resto tapa el tubo, el agua comienza a fluir por el exterior, depositando más residuos calizos y formando una estalactita en forma de cono. Esas mismas gotas de agua que caen desde la punta de la estalactita depositan residuos calizos en el suelo, dando como resultado una estalagmita. Con el tiempo, estas formaciones pueden unirse y fusionarse, creando columnas. Los primeros visitantes de la cueva de los que tenemos constancia llegaron hace más de 1100 años, en la época de la dinastía Tang. Los poetas de ese tiempo dejaron más de 170 elocuentes loas talladas en las paredes. Pero con los siglos, el gran complejo subterráneo de Guilin cayó en el olvido. Las cañas que crecían en la entrada la taparon y se convirtió en un escondite ideal, ofreciéndole refugio a los lugareños, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas cámaras miden casi 15.000 metros cuadrados, con una altura de unos 15 metros, por lo que habría suficiente espacio para instalar un hospital, una imprenta, un periódico e incluso un teatro. La cueva de la flauta de caña se abrió al público en 1962. Apodada el Palacio del Arte Natural, la fama de la cueva se extendió rápidamente por todo el país. Pero Guilin es famosa no solo por sus excepcionales paisajes de piedra caliza. Un recorrido por el río Li desde Guilin todavía ofrece al visitante escenas del pasado. Durante 1300 años, la gente ha pescado en este río utilizando una técnica sorprendente. En lugar de usar redes, cebo o caña, estos pescadores usan cormoranes. Las aves se zambullen con un pequeño lazo alrededor del cuello para evitar que se traguen los peces grandes. Cuando regresan a la balsa, el pescador le saca el pez del buche, recompensando al ave siempre con el séptimo pez que atrapen. Cuando no están pescando, estos cormoranes domesticados son como miembros de la familia. Aves y humanos incluso comen juntos. Hay otros extraños animales domésticos que también trabajan en el río Li. En este exuberante clima subtropical, la tierra se cultiva con métodos tradicionales, y los búfalos de agua hacen los trabajos pesados, como llevar cargas y arar. Cada día los granjeros llevan a sus búfalos de agua al río para que se bañen y abreven.
El río Li atraviesa una de las tierras más fértiles de toda China. La agricultura es la actividad más importante de esta provincia, aunque solo el 12% del terreno es adecuado para el cultivo. Estas escarpadas montañas son espectaculares, pero son los fértiles valles de los ríos los que alimentan al país. El río Li atraviesa la provincia de Guangxi, la región azucarera más grande de China. Aquí se produce el 66% del azúcar del país. En 2010 se plantaron más de 1 millón de hectáreas de caña de azúcar. En Guangxi se producen más de 7 millones de toneladas de azúcar, suficiente para satisfacer la demanda interna de China. Durante siglos, China ha mantenido a su cada vez más numerosa población gracias a la tecnología agrícola. China solo posee el 7% de la tierra cultivada del mundo, pero tiene que alimentar a la quinta parte de la población mundial, así que nada se desperdicia. En Guangxi, hace tiempo, los agricultores quemaban en el campo los desechos de la caña tras la cosecha, provocando mucha contaminación. Pero en 2010, China puso en marcha su primera planta de energía alimentada con desechos de caña de azúcar. Quemando unas 200.000 toneladas de desechos agrícolas cada año, la planta genera 180 millones de kilovatios. El uso de la caña de azúcar como combustible reduce las emisiones de dióxido de carbono en 100.000 toneladas en comparación con las centrales térmicas de carbón de tamaño similar. La caña de azúcar crece mejor a poca altitud, preferiblemente en las planicies. Pero aunque más del 70% de la provincia de Guangxi es terreno montañoso, la población encontró la manera de cultivar arroz en una tierra que parecía adecuada solo para unas cuantas cabras ágiles. China fue uno de los primeros países del mundo donde se cultivó arroz hace algo más de 8.000 años. Y los lugareños plantaban arroz en las montañas de Guilin gracias a un increíble y complejo sistema de terrazas en la época de la dinastía Ming, hace más de 500 años. Más de 6.500 hectáreas de campos aterrazados fueron excavadas en la empinada ladera de la montaña, a más de 330 metros sobre el nivel del mar. Un complicado sistema de presas, esclusas, canales y tuberías de bambú llevaba agua desde la cima de la montaña hasta cada terraza. Desde la distancia, las terrazas de arroz parecían las escamas que cubrían los flancos de un dragón, mientras que la cadena montañosa se asemeja a su columna vertebral.
por lo que esta región pasó a llamarse las terrazas de arroz del dragón. Con su intrincada red de muros de piedra, las terrazas curvas coinciden con los contornos del paisaje. Y son un antiguo ejemplo de conservación del suelo. Las terrazas evitan la escorrentía de nutrientes cuando los canales se inundan de agua. Incluso en las terrazas más estrechas se pueden cultivar 2 o 3 hileras de plantas y ocupan una gran zona de la ladera de la montaña, por lo que la región produce arroz más que suficiente para alimentar a la población local. Las terrazas de arroz del dragón fueron construidas por el pueblo Zhuang, la minoría étnica más numerosa de China. En Guilin, la vida de los Zhuang todavía está estrechamente vinculada al río Li. En Guilin, en las fértiles riberas del río Li, conviven 13 grupos étnicos. La minoría étnica más numerosa son los Zhuang, famosos en toda China por su arte, su cultura y sus cantos. Cada año, el tercer día del tercer mes, los lugareños se reúnen en el río para participar en una competición de canto. Es una celebración en homenaje a una de las cantantes más famosas de China. Una figura legendaria del folclore Zhuang. Una hermosa joven llamada Liu Sanjie era una prodigiosa cantante. Se dice que tenía la voz de una alondra y usaba su don para denunciar las injusticias que vivía su comunidad. Esto molestó a un gángster local que la quería como concubina. El gángster y sus secuaces intentaron tomarla por la fuerza, pero los aldeanos se apresuraron a protegerla. Ella escapó y encontró la libertad al transformarse en una alondra. De la provincia de Guangxi se puede decir justificadamente que es la tierra de las canciones. Casi todos los grupos étnicos tienen un festival anual de canto. En las montañas, los yaos son un pueblo de agricultores con una magnífica tradición oral. El canto es una parte esencial de su estilo de vida. Pero los yaos son más conocidos por su cabello. Según la tradición, las mujeres yao solo pueden cortarse el pelo una vez cuando tienen 16 años. Y ese pelo se usa como un extravagante postizo, excepto cuando lo usan para un baile muy especial. El único corte de pelo que experimentan las mujeres en su vida es un rito de iniciación que marca su entrada en la adultez.
Los Yao creen que el espíritu de una mujer reside en su cabello. En 2004, una mujer Yao de Guangxi ingresó en el libro Guinness de los récords al comprobarse que su pelo medía más de 5 metros de largo. El peinado de una mujer Yao depende de su estatus social. Hay dos estilos para las jóvenes, otro para las madres casadas y otro para las abuelas. Las no casadas se envuelven el pelo como un turbante alrededor de la cabeza, porque por tradición sus novios deben ser los primeros en verlas con la melena suelta. Los Yao pueden ser famosos por su extraordinario pelo, pero son las canciones de otro grupo étnico las que han alcanzado el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La minoría Dong es conocida en todo el mundo por sus coros polifónicos. En 2009, intentando conservar esta tradición única, la UNESCO incluyó las grandes canciones de los Dong en el listado del Patrimonio Mundial Inmaterial. En parte recitación y en parte canto, las complejas canciones corales de los Dong son poemas rimados, una forma de transmitir su cultura a través de los siglos. En Guilin, todos los grupos étnicos que viven junto al río Li comparten un profundo respeto por la naturaleza. Este paisaje inspira reverencia. Sin embargo, lejos de Guilin, unos 82 kilómetros río abajo en la ciudad de Yanshuo, sus vecinos dicen: el paisaje de Guilin es el más bello del mundo. Pero el paisaje de Yanshuo es todavía mejor que el de Guilin. Famosa en toda China por su impresionante paisaje, la ciudad de Guilin era antiguamente la capital de la provincia y el centro cultural, político e histórico de la región. Los visitantes pasaban por alto un tranquilo y pequeño pueblo cercano que hay río abajo. A orillas del río Li, a unos 82 kilómetros de Guilin, se encuentra Yanshuo, mucho menos famosa. Pero en los últimos 20 años la ciudad se ha transformado. Para evitar las multitudes de Guilin, los extranjeros comenzaron a visitar Yanshuo, donde podían recorrer su extraordinario paisaje. Yanshuo pronto se convirtió en un importante destino para mochileros de todo el mundo, que rivalizaba con cualquier ciudad del sudeste asiático. Pero a pesar de la afluencia de visitantes, Yanshuo conservó gran parte de su carácter gracias a una cuidadosa planificación. Los edificios no pueden tener más de 7 pisos,
para no bloquear las vistas de las montañas de piedra caliza. Como resultado, el tranquilo pueblo de Yanshuo se ha convertido en un gran atractivo para viajeros de toda China. Yanshuo es hoy una mezcla exótica de culturas donde se encuentran Oriente y Occidente, por lo que se ha ganado el epíteto de pequeña aldea global del sur de China. La agitación de la calle principal puede que haga difícil apreciar la tranquila belleza del paisaje circundante. Incluso el río Li puede ser caótico, ya que los transbordadores se disputan el espacio en los muelles de Yanshuo. Muchos visitantes que llegan a Yanshuo se dirigen a las montañas para explorar este extraordinario paisaje, ya sea paseando, en bicicleta o escalando. Pero la mayoría de los visitantes prefieren dejar atrás el mundo industrializado y hacer un viaje al pasado utilizando el transporte tradicional. Se puede recorrer un pequeño afluente olvidado del río Li en balsas de bambú tradicionales. Hechas de cañas de bambú de 3,5 metros de largo, estas balsas no se hunden y son sorprendentemente estables. Pero esto no es una aventura de rafting en aguas bravas. Las sillas son cómodas y el río es tranquilo y poco profundo. Estos gondoleros locales impulsan sus balsas con cañas de bambú de hasta 4,5 metros. En este río las barcas a motor están prohibidas, así que solo se oye a los lugareños entregados a sus quehaceres diarios y rodeados por los espectaculares picos de piedra caliza. La serenidad solo es interrumpida por los rompeolas que construyen los granjeros para que sus animales crucen el río. Durante siglos, desde emperadores hasta artistas, han navegado por el río Li, maravillados e inspirados por el extraordinario paisaje. Fan Shenda, uno de los poetas más conocidos de la dinastía Song, escribió: «Solía enviarle los cuadros que pintaba de las colinas de Guilin a mis amigos, y pocos creyeron que eran paisajes reales». Más de 900 años después, poco ha cambiado. Las imágenes de este paisaje siguen siendo increíblemente bellas,
por lo que Kuei Lin sigue siendo uno de los rincones más admirados de la Tierra del Dragón.